Érase una vez un país verde. En este país, el cabello de todos los hombres y mujeres era verde esmeralda. Entre ellos, había una solitaria chica de pelo blanco. La gente del país verde se burló de ella y la convirtió en una paria. La solitaria, hija de Blanco, fue al bosque e hizo un deseo a un gran árbol. Quiero un amigo. El dios del gran árbol se sintió muy mal por la hija de Blanco y le otorgó una amiga. El dios del gran árbol dio a luz a una chica de su propio cuerpo. Era una chica con un hermoso cabello verde. Del cuento de Adafresis, La doncella del árbol. Como dicen, lo bueno se hace esperar. Y como dejé saber en mi anterior vídeo analizando las novelas de la Sevilius, pero no se abordó durante la novela, así que para quien se lo esperaba, habrá que esperarse al siguiente vídeo de la Sevilius. Claro, no prometo nada, ¿eh? Hoy hablaré sobre la secuela de Cloret Amarillo. Así es, hablo de la hija del mal, Wenchlit de Verde. Espera, ¿todavía no me he presentado? Bueno, entonces tendré que comenzar desde el principio. Hola, espíritus del bosque. Soy vuestro servidor, Saki Uzumaki, en un nuevo vídeo sobre las Sevilius Chronicles. Como mencioné con anterioridad, hoy hablaré sobre la siguiente novela, tomado en un de lectura recomendado, claro, La hija de mal Wenchlit de Verde, la novela protagonizada por la tragedia de pareja más conocida, la de Micaela y Clarice. Aclaro que el orden o cómo será este análisis, que en verdad prefiero llamarlo como una disertación, si soy sincero, aunque no me queda como título, y es una medio pedante decirlo de esa manera, pero que lo es, vaya. Será igual que el de la primera novela en cuanto a la estructura. Para que no esté enterado del orden, dejo el link del vídeo. Además, ya advierto por adelantado que el vídeo se compondrá de una sección sin spoilers y con spoilers, pero la mayor parte del vídeo será con spoilers, por lo que no es obligación, pero es casi recomendable leer la novela. O ver un resumen o leerla de la wiki, cada quien sabrá qué hacer, pero os puedo asegurar que no os garantiza entender los puntos a tratar, así que leerlas. Esta novela es interesante de ver, ya que aborda muchos temas que la anterior historia no trata, y habrá más escenarios dentro de las Sevilius Chronicles. Ya veréis al lanzar el vídeo, pero os prometo que os gustará. Pero bueno, como en el anterior vídeo, y ya de paso con los siguientes que hagan en un futuro, seguiréis teniendo los links de las páginas web de traducciones de las Sevilius, listas de reproducciones de las canciones para contextualizar y más material para no perderos en esta travesía. Y dicho todo, es hora de que veamos entre todos lo que nos depara esta novela, Espíritus del Bosque Hell. La historia toma rumbo en paralelo a la novela The Cloret de Amarillo, desde el año 499 hasta el 501 del calendario de Bilius. Tras la muerte del monarca Ard y Anne Lucifer de Autrich, ambos por la enfermedad de la gula, Lucifenia como reino se encontraba en un proceso de gran incertidumbre, pues por un lado se encontraba el mantenimiento de las conquistas de los diferentes reinos hechos durante la guerra de expansión de Lucifenia, y por el otro lado se debía decidir cuál de los gemelos tomaría el relevo de Ard que tomó Anne tras su muerte. En ese contexto se encontraba la hechicera y heroína de Lucifenia, Eluca Clockworker, quien hace 20 años juró lealtad a Ard en el llamado El Juramento del Puente Sano Sun. Ella sirvió durante bastante tiempo a Lucifenia, siendo una figura clave en los lazos muy marcados con Marian Futapi y Leonard Abadonia, aparte de ser una de las pocas figuras en el reino que poseían poderes de magia y contacto con seres sobrenaturales. Aun con todo lo dicho, la maga tenía intenciones de abandonar Lucifenia, pues poseía una inmortalidad cronológica y había vivido durante siglos, por lo que no poseía un interés aparente en Lucifenia, y con la muerte de ambos monarcas no tenía ninguna obligación de seguir en Lucifenia, por lo que tomó la decisión de irse de Lucifenia a Elfegor. Los héroes de Lucifenia y ministros sabían de sus pretensiones, por lo que le dieron la condición de tener un aprendiz de magia quien la sustituiría como heroína de Lucifenia, a lo que ella aceptó. La verdadera razón de Eluca para abandonar Lucifenia principalmente era dado por los sueños proféticos mencionados en la primera novela, donde vio la caída de Lucifenia, aunque para ese momento eran evitables. A esto se le suma la búsqueda de los contenedores de pecado, el cual era su verdadero propósito como hechicera. Para cumplir sus objetivos, Eluca se adentró al bosque del árbol del milenio, donde se encontraba el árbol Hel, la deidad que protegía el bosque y los espíritus, para mediar con este y llevar consigo a dos espíritus del bosque. De aquí en adelante, se desarrollará toda la historia. Si uno se fija, la mayoría de los hechos se saben por la historia corta de Twilight Prank, al ocurrir poco tiempo tras la muerte de los monarcas de Lucifenia y mencionarse todo el conflicto sucesorio entre los gemelos Allen y Riliane, y por los hechos de la hija del mal Cloret Amarillo, como la huida de Eluca en Lucifenia y el poco apego de Eluca por el reino.
Esto es debido a lo comentado anteriormente, pero muestra el buen hilo argumentativo con la anterior novela, y más aún teniendo en cuenta que en las notas de autor de Moti menciona que la hija de Blanco iba a hacer en un primer momento una historia corta. La novela en cuanto a trama general tiene un rumbo fijo, con el agregado de que la historia juega con temáticas diferentes a las vistas, pues esta posee elementos más relacionados con lo sobrenatural y los contenedores de pecado, y con el entorno rural y cultural de los habitantes, a diferencia del foco político y estrictamente cronológico de Clauret Amarillo. En general esto sería el contexto de la novela sin spoilers. Con esto en mente, podemos comprender el resto de los apartados y tener un punto en común a la hora de tratar la novela. Dicho esto, sigamos con el siguiente punto. Einmal in der Woche Kunst und Musik, zweimal in der Woche Geschichte und Deutsch, dreimal in der Woche. En el análisis técnico no habrá mucho que mencionar, mas sin embargo tiene su importancia por la mejora general de la escritura a comparación de la novela anterior, por lo que afortunadamente hay por donde comentar. La novela sigue estando escrita en primera persona, esta vez narra con los personajes principales, Clarit, Micaela y Eluca. Cada una tiene su propia voz y en distintas proporciones, por lo que puede decir que cumplen bien a la hora de contar la historia. El esquema narrativo parecido al de una pieza teatral se mantiene, y esta vez se hace de mejor manera, ya que aún siendo más importante el diálogo entre los personajes, la prosa en función de monólogo interior se usa bien, más que nada con la función de expresar sentimientos de una mejor manera. Esto era una gran mejora con respecto a la anterior novela, ya que es cierto que solía haber monólogos interiores que a nivel práctico funcionaban, mas sin embargo se podían deducir de forma no verbal, como por ejemplo ocurría varias veces con Allen o en menor medida con Germain. Además, como un extra en cuanto a la prosa, era cierto que muchos de los datos podían ser confusos de entender, por lo que es cierto que por otro lado, aún teniendo esa dificultad, Moti sigue manteniendo su forma de escribir de forma sencilla y directa. En cuanto a las ilustraciones, siguen teniendo más o menos el mismo nivel, por lo que se mantiene la misma vara de excelencia. Sigo admirando y elogiando el trabajo de Ichika Yu, además de Kim Dong-hun y Sunosuke, que a veces suele olvidarse de su trabajo, pero en conjunto en portadas e ilustraciones dan un gran apoyo visual a la narrativa de Moti. Y bueno, porque sin ilustraciones no podría hacer estos vídeos. Recuerdo que la mitad de mis imágenes son justamente ilustraciones. En los avances de tiempo es cierto que tengo ciertos problemas, porque considero que son poco orgánicos, aunque por cuestiones que veremos después, esto tiene completo sentido. Más que nada se notan irregulares, y tienen un cambio con la anterior novela que se nota bastante, aunque pienso que dependerá de la percepción de cada uno. Por último, algo que en el anterior vídeo no hablé con respecto a la novela es sobre la traducción y edición, quien como encargado está Copo o Copo3 en redes sociales. Y bueno, de la misma forma que el dibujo, y al no tener conocimiento de japonés ni tener la obra original, no puedo decir nada en ese sentido, pero sabiendo que es la única traducción en español que tenga conocimiento, no es que tenga nada que decir sobre la traducción de la novela. Hasta que se haga una traducción, Okopo decía rehacerla desde cero, sin partido de seguir con esta traducción por el momento. Todo ya está dicho con respecto al apartado técnico, por lo que iremos a la parte más central de las obras. Así es, los personajes. Ya. Puedes exprimir la toalla. La lavas en la lavadora. ¿Sabías que en Alemania hacen cosas buenas? Ahora toca hablar brevemente de los personajes de la novela, que son bastantes si soy sincero, pero como dice el dicho, cuanto más azúcar, más dulce. Primero empezamos con una de las protagonistas de la historia, la cual es nada más y nada menos que Clarit, la hija de Blanco. En ámbitos generales, es un personaje fácilmente empatizable, debido a su contexto y cómo se desenvuelve. Lo principal del personaje viene a ser su personalidad, la cual es muy tímida, causada por su contexto de marginalidad social, por un hecho que ella no eligió y que se verá en la historia. Micaela, la fiel compañera de Clarit. En este caso, veremos el caso contrario de Clarit, que aunque comparta la característica de tener dificultades a la hora de relacionarse, por su belleza y aspectos de ciudadana del Fegor será una ventaja que tendrá la historia. Hay que tener en cuenta que Micaela conoce a Clarit de forma espontánea, y que ésta se relaciona con Eluca, por lo que compartirá los objetivos de la bruja. Fuera de esto, es amable y cordial con las personas. Gumilia, la aprendiz de Eluca que conocemos desde la hija del mal Clauret Amarillo. Ella es más reservada que Micaela, y como podemos intuir, ella acompaña a la bruja en busca de los contenedores de pecado. Será uno de los personajes más importantes de la novela a nivel simbólico, aun cuando no tendrá tantas apariciones. Y ya que se relaciona, está Eluca Clockworker, la principal artífice de la obra. En general ya sus características las conocemos de la novela anterior, por lo que no considero que haga falta mencionarlas. Más que nada en esta novela se profundiza en el personaje y en su concepto de su mundo, que influirá en los personajes de una u otra forma. Kel Fresis, el gran comerciante de Marlon que todos conocemos. Y bueno, al ser un personaje, como la mayoría apareció en la primera novela, no hay mucho que decir, solo que en esta historia tiene mucha más importancia. Es un buen intermediario y sigue siendo un personaje curioso. Ain, un personaje nuevo. Este es el curioso de mencionar, ya que es un personaje que se verá envuelto con Micaela y Clarit. Al igual que Gumilia, no aparece mucho, pero sabe ganarse la posición de un buen personaje.
y Cain Marlon, príncipe de Marlon, otro personaje que vuelve y donde se profundizará en su relación con Micaela. Hay más personajes por hablar, en los que destaca Alena Badonia, Gasp Venom, Bruno, Ney Marlon, Rilliane y demás, pero al no complementar nada en especial o tener un rol terciario, no vale la pena mencionarlos por separados. Ya dicho los personajes, llegamos por fin a los spoilers, por lo que cada quien decide si seguir, ya sea porque haya leído la novela o porque no le importen los spoilers. Siendo como sea, es hora de seguir. Deje el bullying no es bueno, solamente destruye el alma y el cerebro, en vez de hacer bien. De aquí en adelante trataremos a profundidad la obra, lo que significa que esto no será un mero resumen y daré por hecho que hemos leído la novela. Si hay alguna parte en la que no se esté de acuerdo o se tenga que matizar, se puede hacer perfectamente en los comentarios. Sobre Claudette hay bastante de qué hablar, pues su desarrollo como personaje se divide en dos fases muy marcadas, que denominaré como pre o anterior a la muerte de Micaela y post o posterior a la muerte de Micaela, empezando con la primera de forma cronológica. Su nacimiento es desconocido, pero se sabe que fue adoptada por una chamana o bruja quien la crió y le dio el nombre de Clyde, pese a que Piel Blanca era una Netsuma, una etnia dentro de la región de Gerfegor quienes sean discriminados por la abundante mayoría de los habitantes, los Elfen. Los orígenes de los Netsumas es desconocido y no se reveló por el momento, pero se sabe desde antes de los sucesos de la Saga del Mal eran ampliamente discriminados y eran más numerosos en un pasado. La razón de su odio se deja entender que es debido a las características físicas de cada etnia, puesto que los Netsumas tienen el cabello blanco y las pupilas rojas, mientras los Elfen tienen el pelo de color verde. Clyde se crió en el pueblo de Yatski, una aldea rural de Elfegor, donde cuidaba de su madrastra y trabajaba como agricultora. Ella sería discriminada por su origen por todos, desde los elfenianos, representados en Chess y sus amigas, hasta por parte de la familia Félix y el jefe de Yatski, quienes periódicamente reclamaban tributos a Clydith y a la chamana, pese a que no tenían recursos para pagarlos debido a la condición de pobreza de ambas. El hecho de crearse en una aldea no es un hecho casual, puesto que se ha sabido que las zonas rurales han sido las zonas más pobres y supersticiosas dentro de los reinos, y más acentuado ocurre en un reino como Elfegor, el cual es menos desarrollada que naciones vecinas como Lucifenia o Marlon. A esto se le añade la potestad completa del jefe de Yatski como gobernante, que propagó el odio hacia Clarit desde su estatus de poder, viéndose reflejado en acciones como cuando se nos cuenta cómo Clarit usa herramientas gastadas en comparación de los elfenianes de su misma profesión, aun cuando eso perjudica su trabajo de agricultura. Su transcurso sigue así, lo que hizo de la Piel Blanca una persona con problemas serios de confianza y desesperada de salir de su situación de miseria, viéndose eso en su introducción de personaje cuando le reza al árbol Hel, pese a su falta de fe en espíritus y en seres sobrenaturales. Después vendría toda la estancia con Micaela en su forma de petirrojo, cuando la encontró herida y la llevó a su casa. Aquí Clarit cuenta todo lo mencionado de su pasado y contexto, sumado a la situación de su madrastra, enferma de la infección Gula y que a diferencia de Clarit es plenamente conocedora del espíritu de Micaela al ser una bruja. Su situación se mantuvo hasta la llegada de Micaela en forma humana, identificada como una elfen por su cabello verde. Aquí verdaderamente surgirá un cambio en Clarit como persona, ya que Micaela, ya conocedora de los prejuicios sociales impuestos en Elfegor, fue su primera amiga y la primera persona en tratar a la Piel Blanca de forma genuina. Claro que se puede decir que ahí trató bien a Clarit, aunque al no tener muchas apariciones y las pocas que se dan son debido al interés del aldeano por Micaela, prefiero no incluirlo como un factor relevante para Clarit. El tiempo pasaba, y claro está que Clarit seguía siendo discriminada por los aldeanos y formaba más amistad con Micaela, pero entre las conversaciones y la cotidianidad de una aldeana Yatski llegó un suceso clave, y esa fue la muerte de la madrastra chamana, la cual sucumbió a la enfermedad Gula, abandonando el mundo terrenal. A esto se le sumó la acusación de Clarit por parte del jefe de aldea Yatski de haber asesinado a Eugen, como forma de desviar su corrupción, que causaría una revuelta y obligaría a Micaela y Clarit, ayudados por Ain, a escapar de Rumbaceid, la capital de Elfegor. Allí empezarían una nueva vida, en el entorno de una ciudad cosmopolita, que pese a seguir con las mismas distribuciones poblacionales que una mayoría elfeniana y la misma discriminación hacia los Netsumas, mostraba una mayor tolerancia aparente hacia los extranjeros. Esto se puede observar con los dueños donde se hospedaban ambas, quienes no eran de Elfegor, y este será un hecho importante que mencionaré a continuación. En la búsqueda de un oficio se encuentran con Mikina Frecis, la esposa del empresario Kel Frecis. Resulta que Kel dentro de su negocio en Elfegor, el empresario contrata a los inmigrantes, quienes por su condición no pueden o difícilmente tienen la posibilidad de obtener un trabajo para subsistir. Este es un hecho revelador, ya que si observamos en los casos de los hosteleros extranjeros y Micaela y Clarit, se nos da a entender que los inmigrantes, entendamos esto como los extranjeros que viven y ejercen oficio en Elfegor, aun si consiguen un trabajo, se encuentran dentro de trabajos poco remunerados, lo que nos lleva a pensar que los inmigrantes tienen un estilo de vida sustancialmente inferior comparado a los Elfen de Theid. Ambas cumplían la función de sirvientas menores, Micaela como sirvienta al uso y Clarit, la cual cuidaba de la hija del rico comerciante Kel Frecis, Yukina Frecis.
Así fue durante varias semanas, y será en este momento donde la historia irá en paralelo con la hija del mal Clowret amarillo, primero con la llegada de Cain Marrón, luego con la entrada de Allen a Abadonia y todo culminará con la caza verde. La vida de Micaela corría peligro, y se daría la persecución de la peli verde, de Clarit y de Ine, quienes huían de los soldados de Lucifenia. Cabe mencionar el punto de inflexión de Clarit, pues en el último momento confesó su amor a Micaela, confirmándose posteriormente al besar en la boca a la peli verde, como forma de pasarse una pastilla somniferante. Tras esto, Clarit, usando una manta como prenda, se hizo pasar por Micaela como un engaño a los soldados y para salvaguardar a Micaela, el objetivo a capturar. Aquí culminó la fase que denominamos como premuerte de Micaela. Tras lo ocurrido, Clarit fue interrogado continuamente por Daniel Ausin, un general en la ciudad elfeniana de Toragai por colaborar con Micaela. Tras la aparición de un integrante de la familia Corpa, quien la liberó, la peli blanca recibió la noticia de la muerte de Micaela, la cual reaccionaría de forma devastadora. Cabe mencionar que Clarit tiene la idea de que Micaela sobrevivió, por lo que su muerte causó con ello un gran impacto al personaje. Tras esto fue llevada a la mansión de Clefresis. De ahí sucederá la reunión con Germain vista en la anterior novela, únicamente profundizando en el punto de vista de Clarit de aquella situación. El tiempo pasó, y Kel decidió, a diferencia de Clarit, ayudar a los revolucionarios, por lo que le se producirá una conversación con Kel, donde decidirá por consejo del empresario unirse a un convento de la secta Hell. Este suceso de eventos demostró la dependencia emocional de Clarit hacia Micaela, puesto que durante esos días no pensará en otra cosa, aun cuando podía seguir viviendo con Clefresis y no resultó perjudicada por el conflicto fuera de la pérdida de Micaela. De aquí vendría toda la conversación entre Clarit y las brujas Eluca Clockworker y su aprendiz Humilia, las cuales le contaron toda la verdad acerca del origen de Micaela. Ambas hechiceras le trajeron un pequeño árbol, y ahí se llevaría a cabo la escena donde Micaela se manifestaría del árbol en su forma humana y hablaría por última vez con Clarit. Su conversación a nivel narrativo y de personaje es la escena más importante, puesto que no fue un reencuentro de despedida sin más, sino por la síntesis de la decisión de Clarit hacia la vida, la cual es que la peli blanca debía buscar un sentido de vida por ella misma. Ese justo era el mensaje que Clarit debía conocer desde su nacimiento. Siempre de una u otra manera, debido a su pasado, fue dependiente. Nunca desarrolló objetivos, nunca tomó la iniciativa de su vida, nunca contradijo a Micaela, nunca pensó en su bienestar. Todos los momentos buenos que tuvo siempre dependieron de Micaela. Y la verdad, Moti entendió a Clarit, pues sabía que tarde o temprano debía separarse por la propia diferencia de percepción de tiempo y de vida entre ambas, ya que una es una joven humana y la otra es un espíritu animista, convertida en una divinidad terrenal en forma de árbol. Coincidieron, es claro, pero por la naturaleza no era posible que coincidieran por siempre. Además, la obra entiende algo que se suele olvidar: no todo es para siempre. En cierto sentido, Clarit no es hasta este momento en el que madura y hace las paces consigo misma y con la sociedad efeniana en la que vive. De aquí viene su vida como monja, y la aparición a la novela de Riliane, llamada Rin, quien es la nueva del monasterio y tiene problemas para adaptarse, debido a su cambio de contexto de princesa a monja de un convento. Importante mencionar en esta parte la forma en la que Clarit trató a Rin, pues se identificó con ella en cierto sentido, debido a que la rubia tenía problemas de adaptación por su soberbia. Pero aún así, Clarit, aprendiendo su pasado y de Micaela, le dio una oportunidad a la hija del mal, pese a que ésta causaba problemas en el convento. Ambas hicieron una amistad, pero esta sería puesta a prueba, ya que una noche Clarit bajó al monasterio porque se dejó un clip del pelo, y escondida pudo oír cómo Rin, arrepentida, confesaba ser la misma Riliane, la causante de la calza verde y de la muerte de Micaela. Tenía enfrente a la causante de su mayor tragedia, y de hecho, mientras Rin fue al mar a llevar una botella, estaba detrás suya dispuesta a matarla con un cuchillo. Tentada por una voz que se asemejaba a ser la de Micaela, iba a matar a su nueva amiga, pero en el último momento pudo cambiar, y decidió no hacerlo. Esto nos demuestra que pese a tener razones para matar a Riliane, entendió que con su muerte no llegaría a nada, por lo que le dio una segunda oportunidad, ya que los hechos de su vida y Micaela ya pasaron y los aceptó. Después de eso, Clarit fue junto a Riliane al bosque Hell para plantar el pequeño árbol que contenía el alma de Micaela, que en el futuro se volverá la nueva protectora del bosque del árbol milenario y la representante de Hell en el mundo terrenal. Y así terminó todo. Sobre el futuro de Clarit no hay mucho que especular. La piel blanca se encuentra en el monasterio viviendo una vida autosuficiente, por lo que es muy posible que no veremos a Clarit en futuras novelas. Como conclusión del personaje, hablamos de la vida y de la obra de una joven discriminada desde su nacimiento, la cual de forma no intencionada la salvó y superó las adversidades teniendo fe, que no deja de ser confianza plena. En cuanto al siguiente personaje, Micaela, esta comparte en gran parte los acontecimientos de Clarit, pero para comprender al personaje hay que ir a la raíz o su génesis, que es muy anterior a la manifestación humana como lo entendemos, la Micaela elfeniana amante de Clarit y que murió en la caza verde. Micaela es un espíritu del bosque Hell, uno entre los varios existentes. Sabemos que los espíritus de la historia son entes en un sexo definido creados por la deidad Hell, los cuales habitan en la zona y pertenecen a un mundo de realidad mágica, visible e interactuable por los seres naturales o humanos con sentidos mágicos, que en el momento de la obra son escasas las interacciones debido al descenso de la fe en Hell y en la magia.
Para interactuar en el mundo no mágico, los espíritus tienen la capacidad de transformarse en animales salvajes, forma única a la que se manifiestan ante los seres vivos. Pese a ello, los espíritus tienen un rol y vida muy limitada, y en ese contexto encontramos a Micaela, un ser con forma corpórea de un petirrojo interesado en los humanos y más allá del bosque del árbol milenario, pese a la prohibición explícita de Hel de interactuar con estos. Es claro que es plenamente inocente y es conocedora de las diferencias entre humanos, como los de los sexos o estamentos sociales, lo que caracterizará al personaje. Tras la invernación del Albogel poco después de la llegada de Eluca, en este suceso comenzaría la travesía de Micaela, comenzando con la llegada al poblado elfeniano de Yatsk como petirrojo. Sabemos que fue atacada por el pájaro Rolam, lo que incapacitó al espíritu y tuvo que vivir durante un tiempo con Clarit y su madrastra, la cual esta última tuvo la capacidad de intuir que tras la petirrojo se hallaba un espíritu. Al volver al bosque por acción de Gumilia, sintió la necesidad de volver a por Clarit, al ser la prima humana que conoció y que fue amable con ella, sintiendo que debía velar por la peli blanca. En el principio existía Micaela como espíritu, y Micaela estaba junto a Hel. Micaela se hizo carne humana y habitó entre los elfenianos. Esta frase nunca fue anunciada. O quizás sí. ¿Quién sabe? Ciertamente el rol de Micaela tiene una inspiración religiosa, en el sentido de ser un ente de carácter divino que en un momento debe encarnar o reencarnar como un ser humano o un ser de característica dual para cumplir un propósito. En este caso, por parte de Micaela, la identifica los contenedores de pecado para detener el destino de Lucifenia, y desde la óptica de Clarit, la recompensa de esta, por acción del dios Held, por haber sufrido y haber tenido fe en él. También esto se puede intuir con la adaptación de Micaela como una elfen bella y bondadosa a los ojos de los personajes, que tendrá gran importancia al ser una aparente humana que atrae así al resto con su presencia. La estancia en el pueblo de Yatsk ya fue mencionado, pero es clave mencionar los momentos donde Micaela paga la deuda de Clarit y su madrastra del jefe de la aldea Yatski, o la vez que defiende a Clarit de Chelsea, de nuevo reafirmándose su inocencia como desconocedora del mundo humano y el prejuicio normalizado de los elfen. Durante ese tiempo, la elfeniana aprendió de los humanos mientras mantenía su labor de hallar los contenedores de pecado, y entre diálogos y situaciones, Micaela y Clarit tomaron un nuevo rumbo hasta la muerte de la bruja Peliblanca, donde la Peliverde tomó la posibilidad de ir rumbo a la capital Azeid, donde halló uno de los contenedores de pecado, siendo la espada Venom. El resto ya fue comentado, y entre giros argumentales que llevaron al dúo de las jóvenes a Azeid, se establecieron y tuvieron una nueva vida para ambas como sirvientas menores. Micaela al final siguió siendo bien recibida por su entorno, sobre todo con el rey de Marlon, Kyle Marron, el cual fungió como un pretendiente de Micaela. Es claro que la Peliverde era conocedora de la significancia del amor y su implicación en seres con sexo como los humanos, razón por la cual rechazó la propuesta de relación de Kyle, claro sabiendo que Micaela no estaba enamorada de Kyle y tenía mayor relación con Clarit. Al avanzar la historia se conoce la habilidad de la Peliverde del canto, cualidad que usaba esta para hallar los contenedores de pecado, y fue un aspecto que Kelfres se aprovechó haciendo que cantase en sus reuniones. Esto se mezcló con la belleza elfeniana de Micaela, y tras una serie de sucesos, esta cantó en una plaza llena de gente, donde tendría contacto por primera vez con la nena Donia, que le dio una cebolleta por parte de Gumilia, que usará más adelante para hablar con el dúo de Eluca y la otra elfeniana en apariencia. Micaela y Allen viajaron hasta la mansión de Kelfressis, y vale destacar el enamoramiento de Allen, el cual recuerdo a bordo de igual manera en el primer vídeo, link en la descripción. Entre sucesos como la llegada de Gas Venom y la dificultad de obtener la espada Venom, hay que recordar que esta historia es contaría los sucesos de la hija del mal Clouret Amarillo, y de la misma manera que en la primera novela, ocurrió de igual manera la Caza Verde. Aquí ocurrió un hecho importante para el futuro de la Peliverde como personaje, y fue que al contactar con Eluca y Gumilia, quienes informaron a Micaela de la Caza Verde, le propusieron escapar del lugar para reunirse con ellas. Era una situación donde pudo salvarse, pero en encontrar la lógica y de su preservación, ella decidió quedarse. Esto nos demuestra que para este punto de la historia, Micaela asumió su identidad como humana, y tuvo un nivel de verdadero enamoramiento romántico hacia Clarit. Dejando de lado toda la persecución comentada en el apartado de Clarit, nos ubicamos en el momento donde Micaela queda resguardada, donde llegó a ella Allen Abedonia, quien la instó a salir del bosque Hel. Se llevó a cabo, pero resultó que el presunto Allen era Ney Marlon, la sirvienta luciferiana que se hizo pasar por el sirviente del mal y fue la causante de la muerte de la supuesta amante de Kyle Marlon y la razón de la Caza Verde. En ese momento murió Micaela, espíritu del bosque Hel, petirrojo en el mundo corpóreo y finalmente encarnada en humana, así acabando su vida terrenal. Pero, ¿realmente no murió? Resulta que Micaela es sucesora del árbol Hel, quien pronto iba a desaparecer, razón por la cual se transforma en un árbol pequeño. Tras esto llega la conversación con Clarit, y todo culmina con Micaela, ahora como árbol, plantada junto al árbol y deidad Hel. Si analizamos su final, al igual que su historia, su muerte tiene un sentido temático, ya que esta sucedería a Hel como divinidad en la Tierra.
Held era un dios desconectado de la humanidad y que estaba por perecer, y en ese contexto un espíritu como Micaela ciertamente encarnó como un ser humano, conviviendo entre ellos y dejando rastro en ellos, para en un momento morir y regresar a su hogar esta vez como una deidad, puente entre el mundo mágico y la humanidad. Advierto que es importante guardar diferencias claras entre Micaela y la cosmovisión mesiánica del judeocristianismo, ya que no fue una encarnación del propio Hel, sino mediante la magia de Eluca. Micaela no hizo milagros ni fue ninguna diosa venerada en vida, pero es interesante que Moti hiciera de Micaela un paralelismo como un ser que convivió entre humanos y cuyo destino era convertirse en Hel. Esto, por ejemplo, se puede ver como Micaela, antes de tomar el relevo del dios árbol, se le aparece a Clarit, mediante la magia de Eluca, de forma no corpórea para despedirse para encomendar a ella la labor de plantarla junto a Hel. Ya por este punto no creo que haga falta hacer una conclusión de Micaela. Habiendo hablado de ambas como el núcleo temático de la obra en este apartado, creo oportuno seguir. Y sí, claro que la relación de Clarit y Micaela va más allá de ser amigas. Sí, la historia te deja pistas obvias que te dicen de que se querían. ¿Qué? ¿Que no estás seguro de que esto sea así y piensas que esto es inclusión woke? No lo sé, quizás Simo te admite que leyó obras Yuri para crear la relación entre ambas por algo será. Dicho esto, sigamos con el siguiente apartado. Y bueno, todavía faltan algunos apartados por tocar, pero he decidido al final dejarlos para una segunda parte. La razón de ello es una decisión que comuniqué hace unos días en la pestaña de comunidad. Aquí la veréis en pantalla, aunque recomiendo leer el post completo para más contexto. El vídeo ya tiene buena duración a mi parecer con lo que llevamos. En el próximo vídeo hablaré de los personajes y el contexto histórico de la obra como de costumbre, con el añadido de las historias cortas. Dicho todo, adiós. Nos veremos en la siguiente parte.